Aleluya. Bueno, hermanos, que Dios les bendiga en esta preciosa noche. Esto es la gran comisión, la casa de Dios, su casa, donde venimos a aprender. Donde en este rinconcito del planeta venimos a hacer las cosas serias, a aprender palabra de Dios. No venimos solamente a leer Biblia, sino a escudriñar la palabra del Señor, donde si usted se pone listo, donde si a usted le interesan las cosas celestiales, como dice la Biblia, buscad primeramente las cosas de arriba, dice la Escritura, que son la palabra de Dios. O sea, todo lo que tiene que ver con la palabra de Dios es buscar las cosas de arriba. Entonces, si usted se pone muy listo y se interesa en esto, va a pasar un año y usted se va a acordar de esta fecha. Después de un año va a decir, o su esposo o su esposa le va a decir, mi amor, ¿cómo has cambiado? Pero no solamente por venir a escuchar, sino al escuchar y al aplicar. Al aplicar. Que es una de las cosas, no sé, qué bonito es el Espíritu de Dios, cómo nos va guiando. Tanto los martes estamos aprendiendo de la venida de Cristo, sin embargo lo que es viernes y lo que es domingo, pues parece ser que los principios se unen y parece ser la misma enseñanza. Porque los domingos estamos aprendiendo acerca de lo que son los sentidos espirituales que tiene que ver con nuestra vida espiritual. Y los viernes estamos aprendiendo los principios bíblicos de cómo vivir esa vida espiritual. Así es que me gustaría verle de aquí a un año a usted, querido hermano, querida hermana, a los jovencitos. Yo soy testimonio de que Griselda, de que César no son los mismos niños. Me ha tocado poder escucharles en cuestión al aprendizaje. Ellos ya tienen aquí unos 3 años con nosotros. Y no es por ponerlos en alto, pero estos chicos, los hijos de Nancy, que son los más pequeños aquí en la congregación, usted los pone al lado de adultos de otra iglesia, ellos les dan guerra con el conocimiento que tienen. Y cuando digo les dan guerra, pues estoy diciendo que se ponen a la par con personas adultas con el conocimiento que ellos han obtenido. Y pues no se diga usted como adulto, ¿verdad? Ya han oído de cristología, neumatología, escatología, principios de autoridad. ¿Qué no hemos hablado? Así es que de aquí a un año usted va a crecer espiritualmente si vive la palabra. Bueno, quiero decirles, cuando mencioné que hoy va a ser un servicio distinto, va a ser distinto porque lo vamos a dividir. Ahorita tengo solamente media hora, 35 minutos quizá, cuando mucho 40, para poder exponer la palabra del Señor. De allí alguien tomará este lugar. Ese alguien es mi hermana Carmen, porque se va a tener un momento de oración, sea esos 20 minutos o sea media hora. Así es que, pues tengo que avanzar, tampoco voy a correr. La media hora que le imparta la palabra, aprovéchela, y la otra media hora, los 20 minutos, para que platique con su papá Dios. En esa media hora no me va a ver a mí, ni tampoco va a ver a la familia que está allí. Así es que, hermano Edward, a partir de la media hora nosotros partimos, porque tenemos unos asuntos pendientes allí. Amén. Así es que entramos a lo que nos compete. Estamos viendo la clase de lo que es escatología bíblica, o lo que es profecía, para si usted gusta apuntar, que usted le diga, tú vas a la iglesia, claro, ¿y qué estás aprendiendo? Bueno, estoy aprendiendo de profecía bíblica, estoy aprendiendo de los tiempos venideros, lo que se va a ver muy pronto, hablando del anticristo, hablando de la semana 70. Discúlpenme que hoy no pude traer lo que es el pizarrón, la pizarra. Hoy no van a poder ver visualmente. Bueno, y estamos viendo los diferentes tipos de escuelas o de denominaciones. Algunas que dicen que sí pasarán la gran tribulación. Algunos dicen que pasarán la mitad de la gran tribulación y seremos arrebatados. Otros dicen que pasarán hasta el final de la gran tribulación, o sea que toda la tribulación estarán ahí y luego serán arrebatados. Sin embargo, nosotros estamos enseñando que nosotros no vamos a pasar por la gran tribulación, y ya dijimos el por qué. Ya no nos podemos parar, al menos que usted me diga, hermano, no lo he entendido, disculpe, no lo he entendido. Yo me siento con usted y nos ponemos a explicar
los textos como también las diferentes escuelas que enseñan de una manera errónea según bíblicamente. Estamos viendo el traslado de la iglesia durante la tribulación. Entonces dijimos que había razones por las cuales esta escuela pierde fuerza en lo que es la escatología. Entonces mencionamos algunos textos bíblicos: Primera Tesalonicenses 4, 13 al 18, Romanos 8, 11. ¿Qué más? A ver, también dimos un tópico que lleva por nombre: no hay bases bíblicas para apoyar dicha teoría, ya que las que utilizan no tienen nada que ver con el tema. Y voy a leer a partir de aquí para tomar esto en un contexto, a ver si se recuerdan. Los fundamentos bíblicos que utiliza no hace referencia a la iglesia. ¿De qué estoy hablando? De la escuela o de las iglesias que dicen que sí vamos a pasar por la gran tribulación, ¿ok? Los fundamentos bíblicos que utiliza no hacen referencia a la iglesia, sino al remanente de judíos y gentiles que serán salvos en el periodo de la tribulación. Romanos 11, 25. De no ser así, habría un gran contraste con las enseñanzas de Jesús y de los apóstoles, que no hicieron mención del caso. Ejemplos: Apocalipsis 6 del 9 al 11. En este capítulo muestra el remanente de Israel que será salvo en la tribulación por el testimonio de la predicación del evangelio del reino. Nuevamente voy a leer esa parte porque lo quiero explicar. El ejemplo de Apocalipsis 6 del 9 al 11, en este capítulo se muestra el remanente de Israel, no de la iglesia. El remanente de Israel que será salvo en la tribulación por el testimonio de la predicación del evangelio del reino. Ahora escúcheme por favor. Cuando hay pastores, cuando hay ministros que explican que sí vamos a pasar por la gran tribulación, es porque leen este versículo o este capítulo de Apocalipsis 6:9 diciendo que es la iglesia. ¿Por qué? Porque yo ya le dije que aquí el escritor, ¿quién fue el escritor de Apocalipsis? ¿Alguien sabe? Juan, que estuvo por allá en la isla de Patmos. Allá en la isla de Patmos. Dios lo inspira, Dios le da grandes revelaciones y es ahí donde viene el Apocalipsis. Sin embargo, cuando Juan está hablando de esta gente que será salva, que estamos hablando de Apocalipsis, obviamente está hablando Juan porque él lo escribió, no está hablando de la iglesia. Está hablando del remanente de Israel, de los judíos. Y también, bueno, en este texto está hablando de puros judíos, del remanente de Israel. ¿Por qué? Porque en el tiempo de la gran tribulación, ¿sabía usted que también va a haber gente que se va a salvar? Ya lo dijimos, ¿verdad? Ya dijimos que va a haber gente que se va a salvar. ¿Por qué? ¿Por la obra de la gracia de la cruz? Ya dijimos que no. Ya dijimos que esa gente será salva por no ponerse la marca, por no ponerse lo que se conoce como la marca de la bestia. Por eso hay mucha gente que malinterpreta, y cuando digo gente, entiéndame líderes, entiéndame pastores, y si vamos a lo que se usa hoy en día, entiéndame apóstoles, entiéndame profetas, que están interpretando esta gente que es salva en este tiempo que es la iglesia. Sin embargo, no es la iglesia. Una de las razones que dimos que nosotros ya no vamos a estar aquí en el tiempo de la gran tribulación es que en el periodo de la gran tribulación se va a manifestar nuevamente el periodo de la ley. Porque en ese tiempo nuevamente el Señor va a estar recibiendo sacrificios de su pueblo Israel. Quiere decir que cuando entre la semana número 70, que es la gran tribulación, es Dios tratando con Israel y no Dios tratando con la iglesia. Para ese entonces la iglesia ya debió de haber sido tomada, arrebatada. Porque entonces, escuche esto, más adelante lo voy a leer, pero lo voy a adelantar. Si Cristo, si Dios permite que la iglesia sea pasada por la gran tribulación, ahí le va, porque con esto se va a caer
esa escuela o esa enseñanza. Si Dios permite que la iglesia pase por la gran tribulación, que es la semana 70, y después de esa gran tribulación, bla, 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 ya somos tomados en lo que es la segunda venida, porque los que predican que vamos a ser pasados por la gran tribulación, no creen en un arrebatamiento, sino creen en una ¿qué? En una segunda venida de Cristo. Usted se mete a los canales de YouTube hoy, siglo XXI. Usted va a mirar predicadores muy famosos que por ética, por respeto, no menciono su nombre, pero solamente voy a decir uno de ellos, no el nombre. Voy a mencionar a un personaje que usted conoce mucho. Hay un hombre famosísimo a nivel mundial que está ahí en Miami, de una iglesia de la prosperidad, y es la iglesia más grande que hay en Miami, ¿verdad? Ya sabe de quién le hablo. Muy famoso, que ha profetizado y sus profecías se han caído, que ha dicho muchas cosas y todo se le ha ido para abajo. Sin embargo, esta gente predica prosperidad, y esta gente, pues, en una ocasión, él permitió que en su altar fuera gente de este movimiento, el movimiento del Kingdom Now, del reino ahora, de lo que es money, money, money en este tiempo. Y ese predicador, que por cierto ya murió, fue un moreno, un negrito, que dijo: ustedes están locos si están esperando el arrebatamiento. El arrebatamiento, eso no existe, decía él. Eso no existe, el arrebatamiento. Si tú estás esperando a Cristo, ni lo esperes, dice. Y para colmo, quedaron grabados sus videos. O sea que delante del Señor no va a decir: yo no dije nada. Cristo va a abrir YouTube. Sí, ahí está, mira. Ahí está lo que tú predicaste. Entonces, hay gente, aunque usted no lo crea, yo no sé qué es lo que usted mira por YouTube, por la televisión, pero algunos que les gusta investigar cómo está predicando este hombre de Dios, que jala masas. No solamente, a mí me gusta él porque toda la gente lo sigue. No, aprende a escuchar. ¿A quién estás escuchando? ¿Por qué lo estás escuchando? Entonces, usted va a mirar que hay mucho predicador hoy en día que dice que el arrebatamiento no existe. No existe. Sin embargo, volvemos a la enseñanza. Sí hay un arrebatamiento. Pablo lo enseña. Cuando usted estudia, creo que es en Romanos, ahí menciona los dos, tanto el arrebatamiento como la segunda venida de Cristo. Enseña las dos. Porque dice: hermanos, no os entristezcáis con los que duermen o por los que duermen, haciendo alusión a los que ya han muerto. Porque Cristo volverá por nosotros, y dice que a los muertos los levantará primero y luego conjuntamente nosotros. Ahí es el arrebatamiento. Sin embargo, cuando habla de la segunda venida de Cristo, ahí sí habla de señales. Y cuando vea los padres contra los hijos contra los padres, guerras, rumores de guerra, pestes, hambre, terremotos, etcétera, etcétera, ahí esas son las señales. ¿Para qué? Para la segunda venida de Cristo. Que de hecho nosotros podemos decir: ya Cristo va a venir, ya Cristo va a venir. Y usted le pregunta: ¿pero por qué estás diciendo eso? Porque la Biblia dice en Mateo 24, rumores de guerra. Ya hay rumores de guerra. Usted métase a las noticias. Rusia versus Estados Unidos. Estados Unidos protegiendo a Israel, mientras que Rusia protegiendo a Siria y a Irán. Y la cosa está como una vaporera de agua hirviendo, que si usted se mete llegando a casa: voy a ver cómo está el mundo. Hermano, esto está caliente. Esto está tremendo. Está a punto de dispararse una tercera guerra mundial. Sin embargo, todavía no es la segunda venida de Cristo. Porque antes de la segunda venida de Cristo tiene que pasar el arrebatamiento de la iglesia. El arrebatamiento de la iglesia. O sea, nosotros, hermano, por si usted está asustado: ay, el anticristo. A usted no le va a tocar mirar el anticristo. Como iglesia de Cristo, a usted no le va a tocar mirar el anticristo. Aquellos que están preocupados: ay, ¿quién será? Será, muchos decían, el príncipe Harry, el príncipe Guillermo. Ay, será, decían, que Obama. Ay, será Vladimir Putin. Será mucha gente especulando. Hermano, no se preocupe por quién será. De que va a aparecer, pero usted será arrebatado por Cristo.
¿Y qué le dije que era bueno con esto de escatología? ¿Por qué es bueno, por qué es bueno estudiar escatología? Porque esto le da un sentido a usted en su corazón de prepararse y de vivir en santidad. En santidad. Así es que sigamos preparándonos. Entonces dijimos que pues no se puede mezclar gracia con ley. La semana 70 se manifiesta la gran tribulación. Y en la gran tribulación Dios trata con su pueblo Israel. E Israel vuelve a presentar sacrificios delante de Dios. Si no valieran los sacrificios delante de Dios, entonces no hablara el mismo Apocalipsis o Daniel acerca de que vendrá una abominación desoladora. ¿Qué es la abominación desoladora? Que en los momentos que cuando se estén dando sacrificios al Señor, el pueblo de Israel, en la semana 70, en la gran tribulación, en ese tiempo el anticristo, acuérdense que a los 3 años y medio, él romperá el pacto que haga con la nación de Israel y entonces él se va a presentar como Dios. Dicho sea de paso, el anticristo dice que uno de los cuernos o una de las cabezas recibirá una herida de muerte. ¿A quién se trata? ¿O de quién está hablando? Del anticristo. El anticristo será muerto, será matado, será aniquilado. Sin embargo, Satanás, que está posesionado de este hombre de carne y hueso, que es el anticristo, lo levantará nuevamente. ¿Qué es lo que está haciendo Satanás con el anticristo? Trayendo un prototipo o trayendo un tipo de Cristo. Va a querer imitar para que las masas que estén en la gran tribulación sean engañadas. ¿Por qué? Porque el anticristo, o sea, Satanás, sabe que después de él, de los tiempos que Dios vaya llevando en la gran tribulación, se acaba la semana 70 y va a aparecer Cristo, el verdadero Cristo, no un impostor. Porque este impostor llamado anticristo, dice la escritura, recibirá una herida de muerte, pero se levantará otra vez. Es ahí donde van a ver a aquel líder mundial. ¡Wow! Lo van a tratar más que un presidente, un rey, un emperador. ¡Wow! Resucitó. Y el Apocalipsis habla diciendo, ¿quién como la bestia? ¿Se acuerdan? ¿Quién como la bestia? ¿Quién como él? Pues sí, porque tiene poderes. Dice la escritura que revelará o develará cosas tan misteriosas como por ejemplo, ¿qué sabe usted del Triángulo de las Bermudas? ¿Por qué desaparecen aviones? ¿Qué tal si él viene y comienza a develar tantas cosas que nosotros, pero ¿por qué esto? ¿Por qué esto otro? Etcétera, etcétera. Lugares como en México, en La Rumorosa, yendo a Tijuana. Usted entra a un lugar, va en su carro, un lugar horrible de calor, y que también la noción del tiempo se va. Su teléfono, su reloj empieza a dar vuelta. ¿Y qué es eso? ¿Me entiende? Hay misterios que uno dice que aún la gente, los científicos, pero ¿qué pasa aquí? Hay lugares, escuche, hay lugares, y métase también a informarse en esto, bien misteriosos, que hay lugares que usted los ve así, que van empinados, y los carros en vez de irse para abajo, van subiendo. Si usted suelta el carro en neutral, el carro se le va yendo hacia arriba en vez de irse hacia abajo. ¿Cómo explica eso? Usted va a decir, pues que mueva la cabeza, es que estaba torcido. No, son misterios. Bueno, pero vamos a avanzar. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Ay, hermano José, dígame. Pastor, ¿y el falso profeta que habla la Biblia se manifiesta en ese tiempo? Claro, es el que lo va a levantar al anticristo. Y cuando habla de falso profeta, estamos hablando de un líder mundial que acarrea muchas masas, que, bueno, pues lastimosamente muchos no quieren aceptar, pero todo pinta que es un líder de una iglesia que tiene muchos adeptos. Y pues hay ya pastores, hay ya predicadores escatólogos, que todo apunta que va a ser el líder mundial de la iglesia católica. Y lo digo esto, y yo sé que mucha gente se ofende cuando hablamos y tocamos los intereses de esa iglesia, pero sabemos que muchas cosas van a salir a relucir. Yo respeto, yo amo a la gente católica, sin embargo, no porque los ame quiere decir que estoy de acuerdo con sus creencias. Sin embargo, yo los debo, y usted también, respetar.
Pero todo apunta, según el Apocalipsis, porque habla de vestimentas, habla del cáliz, habla de muchas cosas que todo apunta a esa religión. Y pues lo siento mucho por los que están allí en ese sentido. Es ahí donde nosotros tenemos que cuidar, no nuestra religión. Ay, están tocando mi religión. No, cuídate de tener tu relación. Mientras no toquen tu relación con Dios, tranquilo. Pero si tú hablas de religión, te metes en muchos problemas. En una ocasión también mencioné la palabra católico y le dijeron a algunas personas de aquí, ay, tu pastor está criticando, y yo no estaba criticando, yo mencioné el catolicismo por una razón, así como yo he mencionado la iglesia evangélica y yo soy evangélico y yo mismo he hecho críticas de las cosas que están mal. No es de que yo me ponga ellos, no, yo también. Cuando yo apunto así, hay 3, 4 dedos que me apuntan a mí. Y también yo entiendo que en la iglesia evangélica hay mucha corrupción, está muy corrompida, está infiltrada, etcétera, etcétera. Amén. Bueno, avanzamos. ¿Qué horas son? Bueno, el que quiera tener vigilia, vamos a tener vigilia el día de hoy. Dice Apocalipsis 6, 9, 11, en este capítulo nos muestra el remanente de Israel. Ya dijimos que no está hablando de la iglesia de Jesucristo, porque para ese entonces ya fue arrebatada. Que será salvo en la tribulación por el testimonio de la predicación del evangelio del reino. Y dice también Apocalipsis 6, 9, 11, lo leo. Cuando abrió el quinto sello, vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían, y clamaban a gran voz diciendo: ¿hasta cuándo, Señor santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre en los que moran en la tierra? Y se les dieron vestiduras blancas. Ahí, cuando se lee vestiduras blancas, los que quieren hacer la salvedad de que está hablando la iglesia, dicen, ya ves, si es la iglesia. Si es la iglesia. Y yo pregunto, ¿por qué? Porque se le dieron vestiduras blancas. Bueno, hay que avanzar. Vestiduras blancas, y se les dijo que descansasen todavía un poco de tiempo hasta que se completara el número de sus consiervos y sus hermanos, que también habían de ser, ¿qué? De ser muertos. Que debían de ser muertos como ellos. Si se fijan que está hablando de la gran tribulación y está hablando del periodo cuando a Israel le va a caer con todo el anticristo, porque el anticristo lo que siempre ha querido hacer desde un principio, el diablo, desde un principio ha querido destruir al pueblo de Israel. Lo tenemos a un tipo de anticristo o a un tipo de alguien que se opone a Cristo o a los planes de Dios desde el principio. Tenemos a Nimrod. ¿Se acuerdan de Nimrod? Que ese nombre, Nimrod fue el líder que llevó a cabo la construcción de la Torre de Babel. Se llama Nimrod, que su nombre, usted nunca le ponga a su hijo Nimrod, porque sabe que el significado es el rebelde o rebeldía. Apúntalo por si se lo olvida. Mi amor, se me antoja ponerle Nimrod a mi hijo. Y que usted vea el libro y no, mejor no, porque es rebeldía, rebelde ven. No, jamás, jamás. Ya si le quiere poner Bonifacio, algo por el estilo, Espiricueto, puede ser. Dice por aquí, después de esto miré, tengo otro ejemplo en Apocalipsis 7 del 9 al 17. En este capítulo muestra el remanente de los gentiles. El primer capítulo que yo le di muestra el remanente de ¿qué? De Israel. Ahora apunte el remanente de los gentiles en Apocalipsis 7 del 9 al 17. Y también está hablando de la gran tribulación. O sea que en la gran tribulación va a haber un pueblo que se va a salvar de judíos, pero va a haber un pueblo que se va a salvar de gentiles. ¿Me entienden? Va a haber de los dos. ¿Por qué? Porque dice la escritura que este evangelio se predicará en todo el mundo. Pero, usted va a decir, ya ve, hoy el evangelio ya se predicó a todo el mundo. Está hablando de nosotros como iglesia. No, en todo el mundo en aquel tiempo. ¿Por qué? Porque los 144,000 que van a ser judíos
que van a ser hombres sin mancha, sin mácula, hombres que Dios escogió y eligió para predicar en ese tiempo, son los que van a estar contrarrestando al anticristo. El anticristo va a pedir adoración a él. Sin embargo, los 144,000 judíos que Dios ya tiene preparados o preparará, son los que van a bombardear con el evangelio. Oiga, hay que saber leer. No con el evangelio de la cruz. A usted se le predicó el evangelio de la cruz, porque por la cruz nosotros fuimos salvos, o sea, por el sacrificio de Cristo. Pero sin embargo, a esta gente que va a estar padeciendo en la gran tribulación, ya no hay cruz, porque ya volvió el tiempo de la ley, ya el tiempo de la gracia, de la cruz, de la muerte y resurrección de Cristo se acabó. Ya la iglesia fue levantada. Entonces, ahora sí, cuando estos prediquen el evangelio, ya no va a ser el evangelio de la cruz, sino el evangelio del reino, que son muy distintos. El evangelio de la cruz es: ven, recibe a Cristo como tu Salvador. Él te perdona los pecados sin tener que entregar nada, nomás tu vida acepta que Él te aceptó primero a ti y ya tienes la eternidad salva. Y ya. Sin embargo, el evangelio del reino, ahí sí. En el evangelio del reino se predicará, por ende, reino, se predicará a Cristo como aquel rey que estará sentado en Jerusalén, que es ahí donde viene la profecía, donde habla de Jesús y le prometen a David y le dicen: tu trono no tendrá fin, no porque él iba a ser eterno, sino por causa de su hijo. Jesús, hijo de David, no porque era su hijo, ¿verdad? Él era el papá, sino porque venía de la línea y la descendencia del rey David. Jesús, hijo de David, bueno, ahí se cumple. En Jesús, que Él sí es el rey de reyes, eterno, su reino no tendrá fin, por eso se le prometió a David: David, tu reino no tendrá fin, pero no en ti, sino aquel que es tu hijo, aquel que sigue la línea tuya y que acá se llama Jesucristo de Nazaret. Tu reino no tendrá fin. Esa predicación del reino es la que van a predicar los 144,000 y los 2 testigos. Yo sé quiénes son esos 2 testigos. Ha habido mucha especulación, muchas preguntas, porque se cree que esos 2 testigos pueda ser Elías, que hay muchos escatólogos, o sea, hombres que hablan de esto, que son expertos en la materia en años, 30, 40 años de estudio, que dice que sí, apunta todo a que Elías volverá. Y hay un juego por allí, porque está también Moisés y también está Enoc. Hay muchos que dicen: ¿será Enoc? ¿Será Moisés? No lo sé. Son especulaciones. Aún de Elías, pues tampoco yo le puedo asegurar. Si usted encuentra una no revelación, una iluminación, mire, hermano Leo, el Señor me mostró que sí es Elías y es este hombre. Bueno, pues me lo comparte, me lo enseña. Amén. Entonces, los 144,000 judíos y los 2 testigos, que por ende son judíos, ellos también van a predicar, van a contrarrestar el mensaje del anticristo: adórenme, la bestia, etcétera, etcétera. Bueno, entonces ya hablamos y dimos 2 textos que en la gran tribulación se encuentra tanto el pueblo judío como el pueblo gentil. Y nosotros somos la iglesia. Avanzo. Después de esto miré, y he aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas las naciones y tribus, pueblos y lenguas, que estaba delante del trono y en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y con palmas en las manos, y clamaban a gran voz diciendo: la salvación permanece a nuestro Dios, que está sentado en el trono, y al Cordero. Y todos los ángeles estaban en pie alrededor del trono, y de los ancianos y de los 4 seres vivientes, y se postraron sobre sus rostros delante del trono, y adoraron a Dios diciendo: amén, la bendición y la gloria, y la sabiduría, y la acción de gracias, y la honra, y el poder, y la fortaleza, sean a nuestro Dios por los siglos de los siglos. Amén. Entonces uno de los ancianos habló diciendo: estos que están vestidos de ropas blancas, ¿quiénes son y de dónde han venido? Yo le dije, Señor, tú lo sabes. Y él me dijo: estos son los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas
y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Por esto están delante del trono de Dios y le sirven día y noche en su templo. Y el que está sentado sobre el trono extenderá su tabernáculo sobre ellos. Yo no tendré hambre ni sed, y el sol no caerá más sobre ellos, ni calor alguno. Ahora, los que enseñan que sí es la iglesia por causa de ser lavados por la sangre del Cordero, recuerden que no necesariamente a nosotros, bueno, en primera instancia la sangre de Cristo nos lava en esta, ¿cómo se llama? En esta fase que es la gracia. Creímos en Él, la sangre de Cristo tiene poder para limpiarnos, para librarnos del pecado, etcétera, darnos vida eterna. Sin embargo, a esta gente, a pesar de que no entregó su vida al Señor y se movió en el momento de la gracia, la sangre de Cristo sigue teniendo poder para lavar los pecados de ellos. Y más ahora en este caso que ellos no fue una salvación por gracia, sino que ahora vienen a entregar sus propias vidas diciéndole: Señor, estoy dispuesto a ser lavado, a entrar en el reino, etcétera, pero por tal de yo dar mi vida. Y ahí es donde la sangre hace su efecto, la sangre del Cordero. Pero no es la iglesia, hermano. La iglesia ya debió de haber sido arrebatada, porque más adelante, ya el tiempo ahorita se me terminó, más adelante vamos a mirar que en la semana 70 se dan unos acontecimientos que no cuadran entre Dios y la iglesia, porque la semana 70 es juicio. La semana 70 es castigo. La semana 70 vienen cosas devastadoras que no aplica de Dios para su pueblo, en este caso para la iglesia. Para Israel sí, Israel se la perdió. Porque Israel, si hubiera aceptado a Cristo desde el principio, no tuviese que pasar por la semana 70. Ahora los que se llevan el premio, los que se llevan el regalo, somos nosotros, la iglesia. Porque no vamos a pasar por ese tiempo. Y ahí el pueblo judío va a decir: wow, qué tristeza y qué pena. Dice la Biblia, se lamentarán porque van a mirar ellos a quien traspasaron. O sea, se van a dar cuenta que a quienes negaron sus padres, desde el tiempo, digamos, de Abraham, desde el tiempo de Moisés, desde el tiempo, etcétera, de Jacob, etcétera, van a decir: verdaderamente a este que nos venían predicando los profetas, los reyes, los sacerdotes y los jueces, si era el Hijo de Dios. Pero se van a lamentar. Sorry por ellos y gloria a Dios por nosotros que estamos en este tiempo. Por eso no pierda su tiempo. Busque de Dios, entréguele su vida a Dios, y no solamente le entregue su vida: ya soy salvo, sírvale. Usted en las manos de Dios es bien útil. En este tiempo debemos de estar ganando almas, ganando vidas, etcétera, etcétera. Quisiera hablar más, pero el tiempo se me ha terminado. Vamos a hacer una oración para concluir este video, y los dejo con mi hermana Carmen para que tengan un momento de oración, ya que como iglesia pues necesitamos estar orando cada